Estamos en este momento con el doctor Oscar Chiri, que justamente vamos a escuchar su comentario. Ayer no se pudo tocar el tema de la derogatoria de la ley 30.727, ¿no? El fortalecimiento al fútbol. Hoy día se tienen que hacerlo seguramente en el Pleno. Vamos a escucharlo, cuál es su concepto al respecto. ¿Cómo está, doctor Chiri? Buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a todos tus oyentes. Bien, quedó frustrada. Ahí esperábamos que se iba a poder lograr finalmente salir de este marasmo, lo que significa de una vez la derogatoria de esta ley, doctor Chiri. ¿Cuál es su impresión? ¿Se hará hoy día? Porque hoy día tienen también el Pleno un tema largo que es lo del señor Inostroza, el juez Inostroza. Eso solamente va a llevar mucho tiempo. Hay otros puntos también que están intermedios. ¿Cómo ve usted este panorama, doctor Chiri? Bueno, lo importante es que ya está agendado. Y además que ya se cumplieron con todas las formalidades de la mesa de parte del Congreso por efecto de que pudiera ser discutido en el Pleno. Esperemos que se pueda llegar hoy día a la discusión y que se llegue a la votación. Como hemos estado conversando en los últimos días, estimamos de que la decisión final debería ser aprobar el dictamen y producto de ello modificar la ley 30.727 y derogar el artículo fundamentalmente de la prórroga del mandato de Oviedo. Doctor Chiri, buenos días. ¿Qué opinión le merece la actitud desafiante, altanera y no sé qué otro objetivo más calificar de esta señora Montserrat Jiménez, que ha venido a las propias instalaciones del Congreso de la República a amenazarnos de que si nuestro Congreso de la República modifica su propia ley, ahí la suspensión para el Perú es automática, como que si se aprieta un botón y ya Perú queda automáticamente fuera de las competencias hasta que se defina su situación? Pero cuando a ella le preguntaron, porque ella considera que sería una intromisión modificar la ley, pero cuando le preguntaron que la ley en sí también era una injerencia, una intromisión política a las actividades de la FIFA, en ese momento ella ya no respondió nada, se quedó callada. ¿Qué opinión le merece la función de esta persona? ¿Y qué hay detrás de todo esto en la Conmebol que hace que manden a un funcionario que mandaron hace algunos días, a este que la han mandado esta semana? ¿Qué otro valor se está digamos, en juego? Porque parece que lo que la Conmebol necesita no es tanto Oviedo, sino el voto de Oviedo. Es un poco complicado el poder explicarte cuál es el trasfondo de la posición de Conmebol. No podría decirlo, de repente hasta podría equivocarme y quiero evitarlo. Hay una serie de publicaciones que han salido a nivel sudamericano, incluso hay un informe que sale en Argentina respecto a posibles intereses y conflictos entre la presidencia de Conmebol y el grupo Casal, de Paco Casal, y que eso habría sido uno de los principales elementos que generan este problema primero en Uruguay, luego ahora en Perú y aparentemente también en Ecuador. Bueno, la verdad que yo no lo podría confirmar, pero de hecho existe esta información de fuentes externas que de alguna manera podríamos utilizarla si quieres. Ahora, respecto a la participación de la señora Montserrat Jiménez, fíjate, en realidad es muy usual un comportamiento de esta naturaleza en ejecutivos de Conmebol o de FIFA, pero no me refiero a los ejecutivos de alto rango, porque definitivamente no vas a escuchar una participación de esa naturaleza en la señora secretaria general de la FIFA o en el presidente de la FIFA. O sea, van a ser muy diplomáticos y van a tomar los canales adecuados para poder tomar una decisión. Siguiendo con esa misma línea, o sea, muchas veces las respuestas que tú tienes nacen también de la información que se les da. Pues si a Conmebol se le da como información, yo no puedo hacer nada si me deroga la ley. Todo el proceso de adecuación colapsa si me deroga la ley. El Estado se está metiendo en la federación cuando deroga la ley, entonces se les queda solamente un mensaje. La derogatoria de la ley es una injerencia. Lamentablemente, esto es consecuencia de la información transmitida por el señor Oviedo y el señor Matute a Conmebol y a FIFA. Básicamente es eso. Y cualquier consecuencia que pudiera venir hacia Perú va a ser responsabilidad única y exclusiva de ellos. Ahora, doctor Chiri, hemos estado viendo unos spots, ya hay un segundo spot que está publicando la Federación Peruana de Fútbol como aviso contratado, incluso sale con ese rótulo, y este segundo spot
Me hace recordar aquel famoso spot del Choc en la campaña del Fredemo contra Fujimori y el APRA, porque fue el APRA que sacó ese spot del Choc, porque nos están tratando de pintar un escenario apocalíptico en caso de que la ley sea modificada, que no va a haber Mundial Sub-17, no vamos a participar en la Libertadores, la Sudamericana, la final de la Sudamericana, la Copa América del próximo año, las eliminatorias y un poco más, pues no sé, ya los peruanos no vamos a poder salir del Perú prácticamente. ¿Qué le parece ese tipo de campaña psicosocial y que encima se hacen con el dinero de todos los clubes? Abusiva, realmente abusiva, y que además de alguna manera demuestra la desesperación de quienes tienen a cargo esta defensa para tratar de evitar que se concrete la aprobación del proyecto de ley. Espero que en su momento, cuando las cosas se recompongan dentro de la federación, quienes tomen el control de la federación puedan llevar un correcto control respecto a estos gastos y pedir las cuentas del caso al señor Oviedo y al señor Matute, que básicamente son las dos personas que en este momento están aparentemente controlando la federación, porque que yo sepa, la junta directiva no se reúne. ¿Es real lo que dice ese video? ¿Será así el escenario No. en caso que hoy día el Congreso modifique su propia ley o la derogue? Mira, yo opino que no, y no soy el único. Esto lo hemos conversado con otras personas, incluso lo he conversado con el mismo Johnny Baldovino. No pensamos que ese escenario se dé. Y en el peor de los escenarios, o sea, el peor, más apocalíptico, que eventualmente haya una intervención de FIFA, en buena hora, porque estos señores se van a su casa. Una pregunta, señor Chiri. Acá el tema que siempre es recurrente es la ley del deporte en general. La ley del deporte en general ha tenido diversas modificaciones, entre ellas es que eran los fondos públicos procedentes de la FIFA y la extranjera fondos privados que venían de la FIFA serían fondos públicos. Entonces de eso se jacta mucho la Federación de Fútbol, que no podía adecuar sus estatutos, etcétera, etcétera. Yo pienso que acá el problema es la Ley General del Deporte, la 28036, y todas sus modificatorias. O sea, acá hay que cambiar la ley, una ley donde esté, porque antes estaba la Federación de Fútbol se regía por el término de los mundiales. Ahora la quieren volver de nuevo al ciclo olímpico. Y así sucesivamente están cambiando las cosas. Yo creo que ese es el fondo del asunto. Acá hay que hacer una ley del deporte que se condiga con la realidad del deporte nacional y la realidad sobre todo de las distintas federaciones deportivas del Perú. Fito, mira, el problema que de alguna manera fue la justificación para la emisión o la adaptación de la ley 30.727 era un proyecto de ley que precisamente mencionaba lo que tú dices, es decir, que trataba de incorporar dentro de la ley 28036 algunos artículos que reconocían o establecían que los fondos manejados por las federaciones, no importa de dónde viniesen, finalmente tenían la calidad de fondos públicos y que los dirigentes federativos realizaban una función pública por delegación. O sea, la función pública por delegación que entiende que está bajo el sistema de control de la Contraloría General de la República. ¿Ya? Esas dos situaciones ya han sido aclaradas anteriormente y ha quedado establecido de que, en primer lugar, no desarrollan una función pública por delegación, y en segundo lugar, los fondos privados son privados y no son materia de supervisión por parte del Estado. Entonces, la ley como está no es un problema. Así es. La modificatoria que se trató de incorporar sí generaba un problema, pero finalmente ni siquiera se discutió, o sea, no pasó ni siquiera de la Comisión de Educación. Por lo tanto, es cierto lo que tú dices, se puede modificar la 28036 y se puede hacer que sea más técnica, porque lamentablemente en esa norma hay algunos problemas de definición. Por ejemplo, hoy día ya se ha entendido que la autonomía de todas las federaciones es algo esencial en el sistema deportivo. Hoy en día ya se ha entendido que el Estado no se va a involucrar ni se puede involucrar en los sistemas, en los procesos de elección. Hoy día se ha entendido también que un estatuto aprobado por una federación internacional y que no necesariamente esté inscrito en registros públicos en Perú, prevalece para la Federación Internacional frente al inscrito en Perú. Entonces, ese tipo de situaciones tienen que estar recogidas en la ley
y en las personas que dirijan en el futuro el Instituto Peruano del Deporte, o si se llega a crear un Ministerio del Deporte, el Ministerio del Deporte, y generaría menos conflictos, ¿no? No hay tanto problema con la ley como está hoy día, Pito. Sí, efectivamente, doctor Chiri, buenos días. Además, en la coyuntura actual, bueno, ese es un tema, por supuesto, que siempre está en revisión, pero no tiene nada que ver con el hecho de que se haya promulgado, generado esta ley, cuyo fin central era ampliar el mandato de la federación bajo el argumento de que tienen que modificar estatutos. Eso no tiene nada que ver con esto, ¿no es cierto? No, para nada. Y de hecho hay un tema muy interesante, fíjate. En julio de este año, el oficial de cumplimiento de la federación, que es una persona, entre comillas, autónoma y que tiene relación directa con FIFA, para efectos de preocuparse de que se cumple con todas las reglas de buena gobernanza y además el respeto a los estatutos FIFA, informó a la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol que el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, que es una entidad que nace a partir de la ley 28.036, había sancionado al presidente de la Liga Departamental de Piura, Sí. inhabilitándolo para ejercer cargo dirigencial. ¿Y producto de qué? Producto de haber incurrido en una falta tipificada en la misma ley 28036, que está relacionada con el incumplimiento de las normas reglamentarias del sistema de fútbol en Perú. Entonces, producto de ello, llevan la resolución del Consejo Superior de Justicia Deportiva, con lo cual lo que estamos entendiendo es que la Federación reconoce las facultades sancionadoras de este Consejo, reconoce la tipicidad y las faltas de la ley 28036 y lo ponen a conocimiento de la Comisión de Justicia. Y lo interesante es que esa comisión emitió una resolución, la 050, en la cual hace un desarrollo teórico y jurídico de cómo conviven sin problema la 30.727, que es la ley Oviedo, junto con la 28036. Determinan que no existe conflicto de normas y producto de ello terminan determinando que procede la suspensión en contra de este señor y lo suspende. El señor está suspendido. Claro, dígame. Fíjate cómo este tema de la 28036, que suelen utilizarlo como un gran cuco para decir esa norma se mete dentro de la federación, el sistema externo se mete dentro de la federación, no es así. Sí, pues, dígame, volviendo al tema de la presentación de la representante de la Conmebol en el Congreso, como apoyo, entiendo como apoyo estuvo detrás prácticamente de ella el señor Jorge Silva, si no me equivoco, que es miembro de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Es decir, la pregunta que yo me hago y que también otros abogados a los que he consultado dicen, ¿cómo puede ser que un miembro de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, que es un ente autónomo, tenga que estar asesorando de alguna forma a la representante de la Conmebol, siendo juez y parte, ¿no? ¿Eso ha sido así? ¿Cuál es su opinión? Sí, perdóname, no ha asesorado a la representante de la Conmebol, ha asesorado a la Federación Peruana de Fútbol. Okay. Porque quien pide la participación en la comisión es la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Y lleva como invitados a frente de la Conmebol. Entonces, este profesional, lo que aparentemente ha desarrollado es una labor efectivamente profesional de asesoría a la Federación Peruana de Fútbol, más allá de si es gratuita o pagada. Finalmente está asesorando a la Federación, y entonces ahí rompes con el principio de autonomía. Así es. Y lamentablemente no debería seguir siendo miembro de la Comisión de Justicia. Pero debo mencionar algo, esto no es la primera vez que pasa. Lamentablemente ahí viene sucediendo en los últimos años de manera recurrente en la Federación. El señor Monroy, que era presidente de la Comisión de Justicia, actuaba como abogado de la Federación en todos los casos internacionales. Así es. Es evidente que existen, además, entre muchas otras cosas, conflictos de intereses. Y doctor Chiri, no sé si usted tiene conocimiento que me parece que el Club Huancayo ha presentado una denuncia al Tribunal de Justicia Deportiva y Honor del Deporte a los señores Oviedo y el tesorero Isla. ¿Ha tomado conocimiento? ¿Tiene algún detalle sobre eso? Bueno, de hecho he participado activamente en la denuncia. Correcto. Señor, sí, el club nos solicitó ya desde un tiempo atrás que hiciéramos la evaluación
de todos los hechos que se están realizando y que puedan generar infracciones a los estatutos de la Federación, y como consecuencia de ello, y a partir de esa mención que hice hace unos minutos sobre la validez de la ley 28036 reconocida por la propia Federación, hemos presentado la denuncia al Consejo Superior de Justicia Deportiva para pedir la inhabilitación del señor Oviedo y el tesorero por incumplir los estatutos de la Federación. Lamentablemente, en este instante no me es posible entrar a detalles de la denuncia. De hecho, va a haber una ampliación de esa denuncia, en las próximas horas. Entonces, no puedo entrar al detalle. Una consulta, ¿los estatutos de la Federación de Fútbol están en el RENADE? Porque ese es otro tema también, ¿ah? Porque... Sí, te digo que los estatutos están, como también está la Junta Directiva, que en su momento se eligió en el año 2014, pero ahí también, por ejemplo, hay una situación irregular, porque hubo una recomposición de la Junta Directiva a partir de la renuncia del cargo del señor Rojas, cuando él, recuerda que él inicialmente formaba parte de la Junta Directiva elegida con la Oviedo a la cabeza, y él, al detectar una serie de situaciones que no eran correctas, él decide renunciar y se aleja de la Federación. Él ejercía el cargo de tesorero. No había una recomposición formal dentro de los estamentos del IPD de RENADE. Eso es una irregularidad al margen de la denuncia central que nosotros hemos hecho. Doctor Chiri, volviendo a la denuncia del Sport Huancayo que se ha presentado recién, si el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte sancionara a Edwin Oviedo, ¿no se estaría configurando un escenario similar, usted me lo aclarará por cierto, al que pasó con Manuel Burga cuando el Consejo Superior también lo sancionó por 5 años y entró el problema con el IPD porque Budman, que era el presidente del IPD, no reconocía a Burga y Burga se respaldó, tuvo el apoyo de la FIFA evidentemente y se mantuvo en el cargo, inclusive se amplió creo en su mandato un año? ¿No se configuraría el mismo escenario? No, porque la sanción de ese momento fue porque se le trataba de obligar a la Federación de que modificara los estatutos sociales. Y la Federación se negaba porque en ese momento consideraba que esa modificación que se le exigía implicaba una injerencia del Estado dentro de la organización. Y uno de los puntos principales de esa modificación era precisamente de que la función de presidente era una función de funcionario público por delegación. Que es lo que hemos hablado hace un rato, que no sucede. Entonces, al oponerse Manuel y la Federación en su conjunto a aceptar esta modificación, derivó en que el IPD procediera a denunciarlo ante el Consejo, y el Consejo lo sancionó. En esas situaciones, efectivamente, la sanción impuesta no era válida para la FIFA. Esta es una situación distinta, porque la solicitud de sanción, la denuncia, es por una infracción a los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol. Estatutos que han sido aprobados y reconocidos por FIFA y que actualmente están vigentes. Doctor, nosotros sabemos cuál es la línea de la FIFA. Es una línea zigzagueante y que se acomoda de acuerdo a sus intereses. Eso está más que demostrado a lo largo de la historia. Así como ahora han mandado a sus alfiles a blindar a Oviedo vía la Conmebol, ¿qué pasaría si el tribunal sanciona a Oviedo? ¿También nos suspendería la FIFA? ¿Nos pueden amenazar? Porque yo creo que al final lo que está defendiendo la Conmebol es el voto de un aliado, es el voto de Oviedo en el seno del Consejo Directivo de la Conmebol. Mira, ya ha habido posiciones importantes de FIFA respecto a que cuando se trata de discusiones de una federación o dentro de una federación, la FIFA no se mete. Y sobre todo cuando se siguen los canales legales estatutarios, que es lo que está siguiendo el Club Sport Huancayo. Lo único que haría FIFA en un escenario hipotético es mandar a una persona para que venga a evaluar. Nos sentaríamos a discutirlo, evaluarían el tema y ahí quedaría. Porque no hay ningún tipo de injerencia del Estado, es simplemente seguir el proceso que está reconocido en los propios estatutos de la Federación. Señor Chiri, el doctor Chiri, usted acaba de mencionar que los presidentes de una federación cuando salen al extranjero son funcionarios públicos por delegación, que eso ya no está. No está vigente. Sin embargo, el doctor Noriega, el día de ayer, mencionó que él está en una directiva y que él sale como representante de la Federación de Karate
¿no es cierto?, con representación de funcionario público. ¿Está equivocado el doctor Noriega entonces en ese caso? Repito, la presidencia de una federación, el dirigente de una federación no tiene la calidad de funcionario público por delegación. Eso no existe. Sin embargo, la situación del señor Noriega es un poco especial, porque la Federación de Karate no tiene dirigentes elegidos. Entonces lo que ha terminado sucediendo es que, siguiendo el procedimiento normal, se ha elegido una comisión regularizadora, y el presidente de esa comisión es el señor Noriega. El señor Noriega ha sido nombrado por el IPD y producto de ello él está cumpliendo una función de regularización de la Federación de Karate. Por eso te digo que es un poco especial. Él en una parte de sus actividades tiene que reportarle al IPD por el nombramiento. Pero respecto a las actividades propias de la Federación de Karate, no existe ningún tipo de vinculación. La Federación de Karate en sí misma es autónoma, y quienes ejercen su representación también son autónomos y no tienen una calidad de funcionario público por delegación. Clarísimo. Doctor Chiri, se produjo la asamblea de la Federación de Fútbol, a trancas y barrancas, podríamos decir así, porque hubo una carta enviada por el Club Huancayo manifestando que eso no era posible, que era nula, porque esta asamblea no fue acordada en directorio. ¿Cómo queda eso, la verdad, doctor Chiri? Esta irregularidad está siendo trabajada en este momento en la oficina, y nosotros vamos a proceder a denunciar la misma a los órganos competentes del sistema deportivo. La denuncia que se ha presentado al Consejo Superior del Deporte, de Justicia Deportiva, no tiene que ver con la carta notarial. Es una irregularidad distinta. Ya, entonces ustedes están, vamos a decir, procurando que esto se aclare el punto, porque hasta el momento, pese a la carta, se produjo la asamblea, pero según lo expresado por el comunicado de Fútbol Huancayo, esto estaría nulo. Por eso le pregunto cómo quedaría esto. Sí. ¿Cuál sería? Sí. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Cualquier tipo de discusión relacionada con una modificación de estatutos necesariamente tiene que pasar a través de la Junta Directiva para que ésta lo evalúe y lo apruebe. Lo que nosotros le pedimos al señor Oviedo es que nos demuestre que había pasado por la Junta Directiva esta situación respecto al cronograma que quería que sea votado. Nunca nos lo demostraron. Más bien, lo que nosotros recibimos, disculpen, estoy mal de la garganta, lo que nosotros recibimos de la señora Fatma, y que se hizo público, es que la federación se había comprometido a una hoja de ruta, que finalmente entendemos que es el mismo cronograma que terminaron haciendo conocimiento a la asamblea el último lunes. Ahora, si revisas la hoja de ruta, en esa hoja de ruta tienes una serie de compromisos respecto a 4 etapas. Primero, la modificación del estatuto de la federación, después la adecuación de los estatutos de cada uno de los órganos de base, la elección de los órganos de base, y al final, cuando tengas a los delegados de esos órganos de base, la elección de la directiva de la federación. Lo que termina sucediendo es que se supone que cuando alguien se comprometió ante FIFA, debió previamente también habérselo puesto en comunicado de la Junta Directiva para pedir su autorización. Tampoco lo sabemos. Entonces, ya hay un compromiso con FIFA. Si nosotros en este momento, de una u otra manera, desconocemos el compromiso con FIFA, vamos a tener un problema. Lo que hay que hacer es identificar o averiguar cómo se llevó a cabo esta comunicación y todo este proceso de tratar de modificar el estatuto, y confirmaron si es que realmente la Junta Directiva tuvo o no tuvo conocimiento, para luego a partir de ahí recién proceder con el pedido de nulidad o la denuncia respectiva. El proceso de investigación ya se inició, y como te digo, en cualquier momento, en la próxima semana quizás, podamos estar formalizando la denuncia pidiendo la nulidad del acuerdo adoptado en esa asamblea. Ya, ahora sí, ya en forma oficial.
pero lógicamente los elementos de juicio lo tendrá que emitir la Federación de Fútbol. ¿No cree usted que tantos días le permitirían a ellos, no sé, pues, acomodar documentos o el acta del directorio, en fin? Ojo que esto ha pasado en el Comité Olímpico Peruano, doctor Chiria, y lo hemos escuchado en un diálogo que sostuvo el señor Boza con una... Maggie Martínez. Así es, pidiendo que se adicione ahí un acuerdo, entre comillas, que no había existido en una reunión de directorio, pero que lo adicionara, en fin, ese tipo de cosas se podrían dar. Pero para eso tenemos también a los directivos. Ajá. Y producto de ello podemos confirmar si sucedió o no. Bueno, como te digo, es todo un tema de investigación. O sea, lo que nosotros queremos como Club de Fútbol Huancayo es que las cosas se hagan bien. No queremos que se manipule información, no queremos que se manipule la verdad. No podemos permitir que salga el señor Matute o el señor Oviedo o cualquier paladín de estos defensores que pretenden que no se corrijan las cosas mal hechas en la ley 30.727 a tratar de vendernos la idea que solo con ellos se pueden hacer las cosas. Eso no es así. Sí, y siguen manejando, metiendo miedo, y por supuesto, y a esto se presta un sector de la prensa también, sabe Dios por qué razones, apoyando lo indefendible. Entonces, nosotros apelamos a la justicia y tiene que finalmente salir a la luz. Todos queremos el fútbol, queremos que nuestro país siga adelante, que nuestra selección siga jugando y que se hagan todos los eventos habidos y por haber, pero dentro de un marco transparente, dentro de una legalidad donde nadie quiere sacarle la vuelta para beneficio propio. Y entonces yo creo que en ese frente estamos, doctor Chiri, y vamos a esperar entonces, hoy día en el Pleno deben tocar el tema de la derogatoria de la ley, y a partir de ello escucharemos también a ver qué va a pasar con aquellos que son, vamos a decir, extremos defensores de esta ley mal dada y que ha causado tantos problemas. Estamos en lo mismo, vamos a estar esperando, y el Club de Fútbol Huancayo va a continuar en esta lucha para defender la institucionalidad y el respeto a los estatutos sociales y la legislación peruana. Doctor, si en todo este tiempo, porque el estatuto en realidad modelo de la FIFA está desde el año 2001, es decir, han pasado 17 años y no ha habido modificación del estatuto de la Federación Peruana de Fútbol, si no se ha cumplido en todo ese tiempo, yo la verdad siento desconfianza que la hoja de ruta se vaya a cumplir. Si no se cumple, ¿qué? ¿La Federación Peruana de Fútbol va a pedir al Congreso que haga una nueva ley ampliatoria de su mandato nuevamente? Es un tema, como tú lo dices, incomprensible. Puede suceder cualquier cosa. Mira, esperemos que vayamos paso por paso, que primero se modifique la ley y se derogue la prórroga del mandato de Oviedo. Por lo tanto, comenzamos a aclarar el camino. El mandato del señor Oviedo vence el 31 de octubre. Producto de ello, de aquí al 31 de octubre, lo que se tiene que hacer es convocar una asamblea para definir el nombramiento de una junta transitoria, informando a FIFA que la federación, como federación, a través de sus órganos internos reconocidos estatutariamente, está buscando una solución que permita cumplir con esta hoja de ruta comprometida por el señor Oviedo, eventualmente. ¿Ya? Y a partir también de todos estos temas, proceder poco a poco a la modificación del estatuto y en su camino a la elección de la nueva junta directiva. Repito, no necesitamos que se prorrogue el mandato para poder hacerlo. Por supuesto, el señor Oviedo no es omnipotente. Así que eso está clarísimo, doctor Oscar Chiri. Le agradecemos mucho el haber estado con nosotros esta mañana y desde luego seguiremos en diálogo. Muy amable. Bien, hasta luego. Nos vemos.